Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el 26º domingo del tiempo ordinario. Jesús está en Jerusalén y se acerca la Pascua. Antes del pasaje evangélico de hoy, había ya expulsado del templo a los comerciantes. Es cuestionado sobre su autoridad por los sacerdotes y los ancianos. Jesús aprovecha para dirigir a los dirigentes religiosos del pueblo de Israel esta parábola agrícola. Antes de contarla, les hace una pregunta. ¿Qué opinan de esto? Les pide su opinión. Podemos imaginar sus respuestas. El primer hijo, muy correcto, respetuoso, parece obediente. Le contesta a su padre con palabras dulces, con una disponibilidad admirable para ir a la viña. Ya voy, Señor. El segundo parece un muchacho malcriado, grosero, flojo, irrespetuoso con su padre. Le contesta, no quiero ir. Pero la pregunta no se queda en las respuestas que dan con sus palabras. Lo central son las actitudes. El que dijo, ya voy, Señor, pero no fue. El que dijo, no quiero ir, se arrepintió y fue. Es allí donde viene la pregunta fundamental. ¿Cuál de los dos hijos cumplió la voluntad del Padre? Jesús les deja claro que no bastan las palabras, son más importantes las actitudes. No es suficiente una religión de plegarias, se necesita que la fe se muestre en las obras. Me parece que son dos actitudes las que se dejan ver en la parábola. La primera, la de los dirigentes religiosos, que dicen y no hacen. Han dicho sí a Dios, son los primeros en hablar de Él, de su ley, de su templo, pero cuando son invitados por Jesús a buscar el reino de Dios y su justicia, se cierran a su mensaje y no entran por ese camino. Dicen no a Dios con esa resistencia a Jesús. La segunda, los publicanos y las prostitutas. Equivocaron el camino, pero se arrepienten. Dos grupos de personas pecadoras públicas que viven fuera de la ley, que son excluidas del templo, escuchan la invitación y dan pasos de conversión. Recordemos, por ejemplo, a Zaqueo y aquella mujer prostituta que lava los pies de Jesús con sus lágrimas. Hermanos, reflexionemos. Para Jesús no bastan las palabras. Él no comulga con esa religión basada solo en cumplir normas y proclamar rezos de memoria. Quiere que eso desemboque en las actitudes de las personas. Parece que encuentra esas actitudes que agradan a Dios más en aquella clase discriminada, abandonada y criticada. De allí que coma con publicanos, se deja besar los pies por una pecadora, toca a los leprosos. Jesús conoce los corazones y las actitudes. De allí que se atreva a decir, los últimos serán los primeros, y que los publicanos y las prostitutas van delante de los escribas y fariseos en el camino del reino de Dios. Palabras fuertes que debieron lastimar los oídos de los profesionales de la fe. Palabras fuertes que siguen cuestionando la forma en que llevamos nuestro cristianismo. ¿No será que la vida de nosotros los cristianos está cortada en dos?
ya que podemos encontrar entre nosotros cristianos que actúan, se organizan, viven como todos los demás a lo largo de los días y el domingo dedican 1 hora a dar culto a un Dios que está ausente durante toda la semana. Encontramos cristianos que cambian de personalidad. Son unos cuando están arrodillados orando a Dios, pero son otros cuando hacen sus gordos negocios, como una esquizofrenia espiritual y moral. Todos debemos preguntarnos, ¿qué significa Dios en nuestro diario vivir? Recordemos que lo que se opone a Dios no es la increencia, la no creencia, sino la falta de coherencia. Me pregunto, ¿de qué nos sirve el credo que pronuncian nuestros labios si ponemos el mínimo esfuerzo de hacer vida lo que decimos creer? ¿No hemos reducido con frecuencia nuestra fe a palabras, a ideas o sentimientos? ¿No hemos olvidado que la fe verdadera da significado y una orientación al comportamiento de nuestra persona? Como cristianos, hermanos, no podemos quedarnos en lo que pronuncian nuestros labios, sino que veamos lo que expresamos con nuestras actitudes en la vida diaria. ¿Por qué esta incoherencia? Yo creo que en el fondo querríamos hacer lo que Dios nos pedía, pero esperábamos que fuera más fácil, que no implicase tanto esfuerzo, oposición por parte de amigos o familiares, que no implicase tantas renuncias, sacrificios y a veces opciones radicales. Quisiéramos un cristianismo laico. Hermanos, hago una invitación a todos para que reflexionemos. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Se queda en palabras o da paso a la acción? Los agentes de pastoral debemos reflexionar, empezando por nosotros los consagrados, obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, aquellos que pertenecen a algún grupo o movimiento laical en estos tiempos de pandemia. ¿Qué cristianismo mostramos? En este tiempo marcado por la tecnología, por la inseguridad y la violencia, ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? Que nos quede claro, no bastan las palabras, se necesitan las actitudes. No se trata de ser buenos en lo que nos parezca mejor a nosotros o cumplir lo que nos dé cierta tranquilidad de conciencia, sino que se trata de hacer la voluntad del Padre, ir a su viña, como la Virgen María, la Virgen del Fiat, hágase en mí según tu palabra. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.